Dios nos bendice mucho. Nos da la lluvia, nos da el agua, ¿verdad? El alimento de cada día, la salud, nuestra familia, nuestros padres, nuestros hermanos, la luz, todo lo que necesitamos nosotros para vivir, Él nos da. Pero no solamente nos da esas bendiciones materiales, ¿verdad? Para el cuerpo, sino que nos da muchas bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Y hoy venimos y damos gracias a Dios por esas bendiciones materiales y espirituales que Dios nos da. Y estamos contentos, estamos gozosos, ¿verdad? Con alegría en nuestro corazón de venir a este lugar, estar con nuestros hermanos, edificarnos unos a otros, saber cómo están nuestros hermanos, consolar a nuestros hermanos que sufren, ¿verdad? Que son atribulados, nuestros hermanos que han perdido un ser querido. Y vamos a ver, hermanos, una conversión hermosa de un hombre. Hechos capítulo 8, vamos a leer la palabra de Dios. Hechos capítulo 8, versículo 26 en adelante. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Vemos un hombre importante, funcionario. Él venía de Jerusalén, venía de adorar a Dios. Era un hombre religioso. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. No es casualidad, ¿verdad, hermanos? No es casualidad de que hermanos de nosotros hayan llegado a nuestra vida a predicarnos, que se hayan cruzado nuestra vida a predicarnos. Pues es un mandamiento de Dios para la iglesia del Señor, para los cristianos, ir a predicar el Evangelio a todo el mundo. Es un mandamiento de Dios. Por eso no es casualidad de que nosotros estemos aquí reunidos como la iglesia de Cristo, porque hubo hermanos que predicaron el Evangelio y muchos creyeron y se convirtieron a Cristo. Por eso estamos nosotros ahorita aquí, hermanos, porque conocimos la verdad, fuimos libertados del pecado y nos llenamos de gozo, de alegría en nuestros corazones, y nos reunimos para adorar a nuestro Dios. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos manda a través de su palabra a los cristianos a predicar el Evangelio también. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este. Lo acaba de leer nuestro hermano, ¿verdad? Ahorita, antes de tomar la cena. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Era el pasaje de Isaías 53, hermano.
que leemos comúnmente para recordar ese sacrificio tan grande de nuestro Señor Jesucristo, para darnos esa salvación tan grande. Respondiendo al eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? ¿Quién es esa persona que dio su vida por mí, que dio su vida por todo el mundo, que derramó su sangre, que sufrió todos los dolores físicos y espirituales, emocionales? ¿Quién es esa persona? Te ruego que me explique, le dijo el eunuco. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Eso es lo que mandó nuestro Señor Jesucristo: predicar, anunciar, proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos mandó a predicar otras cosas, ¿verdad? Ideas de hombres. Él mandó predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por todos nosotros, por todo el mundo, que dio su vida por nosotros, que murió, y para morir Dios se tuvo que hacer hombre, tuvo que tomar un cuerpo de hombre para poder morir, para poder dar su vida por nosotros. Murió, fue sepultado y resucitó al tercer día y ascendió al cielo nuevamente. El único que ha bajado del cielo y ha ascendido nuevamente al cielo. No hay otro ni otra, nos dice la palabra de Dios. Solamente nuestro Señor Jesucristo. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Aquí hay agua. Llegaron a cierta agua, aquí hay agua, dice el eunuco. Entendió lo que tenía que hacer. Entendió que tenía que ser bautizado para el perdón de sus pecados, para reconciliarse con Dios. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Una condición para ser bautizado: creer de todo corazón. No que otra persona crea por ti, ¿verdad? Ni que tu papá crea por ti, sino la persona tiene que creer de todo corazón en el Evangelio, en Jesucristo, en el Hijo de Dios. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Una confesión hermosa que todos hemos hecho antes de ser bautizados. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Había suficiente agua para ser bautizado. ¿Qué quiere decir esa palabra bautizado? Bautismo. El mundo se inventa, ¿verdad? Dicen: que ya lo bautizaron con el nombre de al perrito, con el nombre de Chucho. No, eso no es bautismo. El bautismo no quiere decir ponerle nombre a las cosas, ni a las personas, ni sobrenombre, ¿verdad? Bautismo es una palabra griega que significa sumergir, hundir en el agua. En este caso, en el agua. Es lo que quiere decir la palabra. Bautismo no es echar una poquita de agua sobre la cabeza o sobre alguna parte del cuerpo. Bautismo es una sepultura completa en agua. Es la palabra griega, es lo que quiere decir. Es la palabra bíblica. Eso es el bautismo.
en agua. Como nuestro Señor Jesucristo murió, la persona muere en el pecado, se arrepiente de sus pecados, es sumergida en el agua, es bautizada en el agua, como Cristo fue sepultado, y como cuando sale del agua, nace como una nueva criatura, como Cristo resucitó de entre los muertos. Eso es, hermanos, el bautismo, la semejanza al Evangelio, una conversión a Cristo. Ahora, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Ahí traían agua, ¿verdad? En el carro, en la carroza donde estaban. ¿Por qué no agarró Felipe una poquita de agua y le echó sobre la cabeza? ¿Por qué tuvieron que esperar a que hubiera suficiente agua? Porque es una sumersión el bautismo. No es echar una poquita de agua en la cabeza. Y las personas tienen que creer de todo corazón, arrepentirse, morir al pecado, confesar a Cristo como lo hizo el eunuco, que Jesucristo es el Hijo de Dios, y pedir ser bautizado para el perdón. El eunuco lo entendió bien y ya no quería pasar más tiempo. Aquí hay agua. Quería ser bautizado para el perdón de los pecados. Sabía de su condición con Dios, que estaba en pecado, que no había obedecido, y quería remediarlo y quería hacerlo rápido. Hay una urgencia por estar bien con Dios, porque no sabemos el día ni la hora en el que nosotros vamos a morir, o cuando Cristo venga por segunda vez, el día del juicio. Por eso, hermanos, hay una urgencia de ir y predicar el Evangelio, una urgencia de obedecer al Evangelio. Por eso el eunuco quería hacerlo y lo hizo rápido. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Pero ahora vamos a ver algo también igual de hermoso. Dice el 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Siguió gozoso su camino, hermanos. Hay gozo, hay alegría al obedecer a Dios, al hacer la voluntad de Dios, al obedecer al Evangelio. Hay gozo, hay alegría de corazón, hermanos. En el libro de los Hechos, capítulo 2, este hombre, el eunuco, fue transformado, ¿verdad? Terminó empezando a escudriñar las Escrituras. Vean cómo obra Dios, hermanos. Este hombre, un hombre religioso que venía de adorar a Dios en Jerusalén, venía leyendo las Escrituras, el Antiguo Testamento, Isaías 53. Y Dios pone a alguien ahí para que le enseñe, para que le explique bien. Un cristiano. No hay otra cosa en la Biblia más que cristianos, ¿verdad? Los seguidores de Cristo se le llamó cristianos. No se le llamó mormón, no aparece en la Biblia, ¿verdad? Católico, no aparece en la Biblia. Bautista, Juan el Bautista nomás es el único que aparece, pero es el bautizador, es un apodo, ¿verdad? No aparecen los evangélicos, los pentecostales, sino solamente cristianos, sin apodo, sin apellido, ¿verdad? Cristianos, es el nombre que Dios le da a los seguidores de Cristo, a los discípulos de Cristo. Dice la palabra de Dios, Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas.
Los que recibieron su palabra, hermanos. Recibir su palabra es creer en la palabra de Dios, creerle a Dios y obedecer a Dios, lo que Dios manda, hacer la voluntad de Dios. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y 3,000 personas fueron bautizadas aquel día. Ellos creyeron de todo corazón, se arrepintieron de corazón, ¿verdad? Pedro le dijo: arrepiéntanse y bautícense para el perdón de los pecados en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. No dice aquí, ¿verdad?, que los recién nacidos fueron bautizados o los niños fueron bautizados. No va a encontrar usted eso en la palabra de Dios. Aquí dice: los que recibieron su palabra fueron bautizados. Dice el versículo 46: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor añade a su iglesia. No los añado yo, no los añade el hermano Isaías, no los añade el hermano René, sino es Dios quien añade a su iglesia a los que habían de ser salvos, a los salvos. Y acabamos de leer ahorita, ¿verdad? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Se añadieron aquel día, ¿a dónde? A la iglesia. Dios los añadió a su iglesia. Esos que oyeron el evangelio, que creyeron de todo corazón, que tuvieron fe, se arrepintieron de sus pecados, confesaron a Cristo y fueron bautizados para el perdón de los pecados. Esos fueron añadidos a la iglesia. Qué bendición, ¿verdad? La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la familia de Dios. Pueblo escogido por Dios. Real sacerdocio. Algo hermoso, apreciado por Dios, hermanos. Y es Dios quien añade a su iglesia a los que son salvos, hermanos. Vemos aquí algo hermoso también. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Estas personas que fueron transformadas por Cristo, que obedecieron al evangelio, estaban gozosos. Y no solamente se reunían el domingo, o el miércoles, o el sábado, sino que todos los días perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Todos los días, hermanos, estaban gozosos, alegres, felices, ¿verdad? En paz con Dios. El eunuco siguió gozoso su camino, gozoso de haber encontrado esa verdad, de haber comprendido el evangelio y obedecido al evangelio. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 4. Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Regocíjese, dice el apóstol Pablo, aquel que estaba en una prisión, que había sido apiedrado, que había sido azotado, que había sido perseguido. Desde una prisión escribe: regocíjense, hermanos, gócense en Cristo. Vea al apóstol Pablo en esa cárcel, en ese calabozo, sin luz. Ahí no había televisión, no había abanico, no había cooler. Y estaba
encadenado y estaba en el cepo. Sus manos y sus pies estaban así. Qué posición tan difícil. Su espalda latigada, ¿verdad? Llena de sangre, llena de dolor, de heridas. Orando a Dios. Con Silas. Orando a Dios y cantando himnos. Hermano, estaban gozándose. Solamente Cristo nos puede dar ese gozo, esa alegría en nuestro corazón. En los problemas, decía el hermano, en las tribulaciones, en la muerte. Solamente Cristo nos llena de gozo, de alegría. ¿Pero por qué, hermano? ¿Por qué estaban estos hombres gozosos, regocijándose, con alegría en su corazón y sencillez en su corazón? ¿Por qué? ¿Por qué traía ese gozo obedecer el Evangelio? Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Una condición es para ser salvo, hermanos: creer y ser bautizado. Mas el que no creyere será condenado. La única condición para ser condenado es no creer. Pero para ser salvo es obedecer al Evangelio. Creer y ser bautizado. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Salvo, hermanos. Cuando estamos en peligro, nosotros queremos ponernos a salvo. Cuando una casa se está quemando, ¿qué hacen las personas? ¿Se quedan adentro de la casa? Salen rápido de ese lugar a ponerse a salvo. O vienen personas, viene un bombero y lo salva. Así nos salvó Cristo a nosotros, hermano. Él vino y dio su vida por nosotros. Y nos sacó del peligro. Nos sacó del pecado. Nos puso a salvo de la condenación eterna, hermanos. ¿Cómo no estar gozoso? ¿Cómo no estar alegre con esa salvación que Dios nos da? Y no es una salvación pequeña, es una gran salvación. Nos dice el escritor de los Hebreos y nos demuestra Dios, ¿verdad?, en su palabra. Salvo de la condenación, salvo del castigo eterno. Hebreos capítulo 2, versículo 3. Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, hermano? No vamos a escapar. No vamos a escapar si descuidamos esa salvación tan grande que Dios nos ha dado. Por más dinero que nosotros tengamos y queremos comprar nuestra salvación, ¿qué dará el hombre por su alma?, dice el Señor. No hay nada que usted pueda dar sino la obediencia al Evangelio, la obediencia a Dios, hacer la voluntad de Dios, decía nuestro hermano, y dice la palabra de Dios. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Hacer la voluntad de Dios, hermano. Y Él quiere que todos vengan al arrepentimiento y Él quiere que todos obedezcan al Evangelio. Por eso estamos nosotros ahorita predicando.
No porque nosotros queramos predicar o porque nos paguen algo, sino porque Dios quiere que todos sean salvos. Y nosotros somos siervos de Dios. Y nosotros tenemos ese mismo sentir y mismo pensar en Cristo Jesús. Queremos que todos sean salvos, al igual que nuestro Señor. Segundo Tesalonicenses, capítulo 1. Capítulo 1, versículos del 7 al 9. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales, estos hermanos, que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Nadie quiere, ¿verdad?, estar en ese lugar de tormento, en ese lugar de castigo. Y fíjese qué salvación tan grande nos da Dios. Nos salva, hermanos, del castigo eterno, de la condenación eterna. Qué gozo, qué alegría, ¿verdad? Para el eunuco. Ya son salvos, gracias a Dios, siguió gozoso su camino, ¿verdad? Esas 3,000 personas, todos los días, con alegría y sencillez de corazón, dando gracias a Dios, ¿verdad?, por esa salvación tan grande. Nosotros todos los días damos gracias a Dios. Los domingos venimos a dar gracias a Dios, a adorar a Dios. Los miércoles en los estudios. Y ahora, hermano Isaías, no solamente los miércoles, sino vamos a tener más días, porque más personas quieren escuchar este evangelio. Y nosotros queremos predicarles, porque queremos que sean salvos también. El apóstol Pablo desde la cárcel, ¿verdad?, predicando el evangelio. Muchos de la casa de César se convirtieron, de los gobernantes, carceleros, empleados domésticos, gobernadores, venían a Cristo. Decía el apóstol Pablo dentro de la cárcel, el evangelio no está preso. Y seguía predicando. Ahora sí, contra viento y marea, ¿verdad?, porque eran perseguidos los primeros cristianos. Ahorita, ¿quién nos persigue? ¿Quién nos persigue ahorita para predicar el evangelio? El gobierno, ni cuenta se da. No hay leyes que prohíban la predicación del evangelio. Y ojalá hubiera, ¿verdad?, para nosotros animarnos más, como nuestros hermanos allá. Somos contreras a veces nosotros, ¿verdad? Necesitamos que nos digan que no para hacer las cosas. A los hermanos le dijeron no prediquen, cállense la boca. Y ellos por todo el mundo iban predicando. Aún siendo azotados, ¿verdad?, aún siendo quemados, usados de antorchas en el Coliseo Romano, en las calles. Les prendían fuego para usar las calles en la noche a los cristianos. Y ellos fieles hasta el final, gozosos. ¿Por qué? Porque tenían esa salvación tan grande, hermanos. Porque sus pecados habían sido perdonados. ¿Qué es lo que pasa con nosotros cuando estábamos llenos de pecados, hermanos? Allá andábamos en el mundo, ¿verdad?, alcoholizándonos, otros drogándose, otros haciendo otras cosas más feas, porque el pecado lleva otro pecado y lleva otro pecado.
Una mentira lleva otra mentira más grande. Y es una carga muy pesada, hermanos, el pecado, que deprime a las personas. Hay personas en depresión, pero es por el pecado, porque no quieren confesarle a su marido su infidelidad, no quieren confesarle las cosas malas que han hecho, a su esposa, ¿verdad? Los maridos a su esposa. Y se deprimen, se llenan de ansiedad. Pero cuando vienen a Cristo Jesús y confiesan sus pecados a Dios, ¿qué pasa? Se quitan un peso de encima, ¿verdad? Sus pecados son perdonados. Hechos 2:37 y 38. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Estas personas escucharon el evangelio de nuestro Señor Jesucristo por medio del apóstol Pedro y los otros apóstoles en el día de Pentecostés. Escucharon el evangelio y se dieron cuenta de su situación espiritual, de cómo estaban ante Dios, llenos de pecado. Su condición ante Dios era mala. Había una barrera que no les permitía tener comunión con Dios, y era esos pecados que habían cometido. Se dieron cuenta que habían crucificado al Hijo de Dios, que lo habían matado. Al oír esto, se compungieron de corazón, les dolía el corazón. No estaban a gusto. Les dolía el corazón y querían remediarlo. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Esa es la pregunta que un día nos hicimos todos nosotros y que se están haciendo nuestros amigos. ¿Qué haremos? ¿Qué necesitamos hacer para estar bien con Dios? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y estas personas se bautizaron para el perdón de sus pecados. ¿Y qué estaban haciendo después? Estaban gozosos, con alegría de corazón, hermano. Ya no les dolía, ¿verdad? Ya no estaban compungidos de corazón, porque sus pecados habían sido perdonados. ¿Cómo no estar gozosos, hermano? Cuando vencemos el evangelio, si nuestros pecados son perdonados, todo lo malo que hicimos en el pasado es borrado. Hemos nacido de nuevo, una nueva criatura. El viejo hombre ha quedado atrás. Empezamos una nueva vida en Cristo Jesús, y a perseverar, ¿verdad?, hasta el fin, porque no sabemos ni el día ni la hora de nuestra muerte o la venida de Cristo. Pero qué gozo cuando nuestros pecados han perdonado, ¿verdad? Cuando eso que nos aquejaba en nuestro corazón, en nuestra mente, ya no está ahí, ha sido perdonado. Dios ya no se acuerda de ese pecado. Descansamos, ¿verdad?, espiritualmente. Y es lo que nos dice el Señor: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No es un descanso en un sillón, ¿verdad?, en una cama ahí a gusto, ahí en la playa, sino es un descanso espiritual, el que Dios le ofrece. Un descanso para el alma, los pecados perdonados, gozo, alegría en el corazón, paz para con Dios. Segunda de Corintios 5:19. Segunda de Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo,
no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, la palabra del Evangelio. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, reconciliando. ¿Qué pasa cuando no estamos en Cristo? ¿Qué pasa cuando no estamos haciendo la voluntad de Dios? Estamos enemistados, ¿verdad? Por el pecado. Fue necesario que Cristo nos reconciliara a través del Evangelio con Dios. Hemos sido reconciliados con Dios. ¿Cómo no estar contento, alegre, verdad? Si éramos enemigos de Dios en el pecado, ahora venimos a ser amigos de Cristo. Amigos de Cristo. Dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Si obedecéis verdaderamente mis mandamientos, seréis verdaderamente mis amigos. Antes estábamos en el pecado, éramos del diablo. Éramos hijos del diablo. Todo el que está en pecado, así lo dijo nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Ustedes son de su padre el diablo, porque la voluntad de su padre quieren hacer. Querían matar a Cristo. Estaban mintiendo. ¿Quién es el padre de mentira? El diablo. Ustedes son de su padre el diablo, les dijo. Palabra fuerte, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo a esas personas malas. Así estábamos nosotros, hermano. Éramos hijos del diablo hasta que nacimos de nuevo. Ahora somos hijos de Dios. Hijos de Dios, hermano. Qué bendición, qué gozo, qué alegría de ser de la familia de Dios. Romanos 8:16. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora somos hijos de Dios. Hemos obedecido el Evangelio y tenemos esa gran bendición de ser hijos de Dios. Dios es nuestro Padre ahora. Antes era el diablo. Hoy es nuestro Padre Dios. Ahora podemos decir, ¿verdad? Y podemos orar verdaderamente, Padre nuestro, ¿verdad? Ahora sí podemos decirle a Dios, Padre nuestro, porque somos verdaderamente hijos de Dios. Tenemos un mediador. Hebreos 4:15. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es Cristo, hermano. Al tomar ese cuerpo de hombre, Él sufrió como nosotros. Él tuvo hambre. Él tuvo sed, igual que nosotros. Él lloró, hermano. Él lloró igual que nosotros lloramos. Se entristeció. ¿Verdad? Igual que nosotros. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Por eso podemos ir a Él, hermano. A Cristo. Él es nuestro mediador. Él nos ayuda, Él nos socorre, porque Él pasó lo mismo que nosotros.
sufrió emocionalmente, sufrió en su cuerpo, lloró amargamente, ¿verdad? Su sudor en el Getsemaní, como grandes gotas de sangre. Algo terrible. Así lo sentimos a veces nosotros, ¿verdad? Con una pérdida de un familiar. Nos dolemos, nos atribulamos, sufrimos mucho. Con una traición. Con una enfermedad, ¿verdad? Terrible. Cuando llega a nuestras vidas, sufrimos. Cristo pasó una agonía, hermanos. Él sabe lo que nosotros estamos sufriendo, lo que nosotros pasamos. Por eso podemos acercarnos confiadamente a Él, porque Él sabe lo que nosotros sentimos. Él nos entiende y Él quiere ayudarnos. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Un solo Dios y un solo mediador. ¿Cómo estábamos antes? Pensábamos que una estatua, pensábamos que una imagen iba a mediar con nosotros, que nos iba a ayudar. Ni siquiera nos hablaba, ¿verdad? Ni siquiera nos escuchaba. Y ahí estábamos nosotros tentándola, poniéndole un billete, una veladora, cantándole. Vanidad, ¿verdad? No sirvió de nada. Pero ahora tenemos un mediador, a nuestro Señor Jesucristo, que es todopoderoso. Donde estemos, oramos y Él nos escucha, porque Él es Dios. Y solamente Dios puede escucharnos a todo el mundo a la misma vez. Y en todo lugar. Solamente Dios. Por eso es nuestro único mediador. Porque Él es el Hijo de Dios. Y tiene todos esos poderes de Dios. Antes de pedirle, Él sabe de qué necesitamos. Solamente Él sabe. Antes que le pidamos. Por eso oramos siempre en el nombre de Jesucristo. La oración en la palabra de Dios es siempre dirigida al Padre, a Dios, siempre a Dios. Y Jesucristo nos dice que pidamos a Dios, el Padre, en el nombre de Él. Aún no han pedido nada en mi nombre, le dijo a sus discípulos. Qué bendición, ¿verdad? Ser hijo de Dios y poder acercarnos a Él, poder pedirle a Él. Con razón, el eunuco, el etíope, ¿verdad? Ese africano siguió gozoso su camino. Encontró la verdad del Evangelio, escuchó, creyó y obedeció el Evangelio. Siguió gozoso su camino. ¿Qué impide? Dice, que yo sea bautizado, le digo. Si crees de todo corazón, bien puedes. Hoy, esta mañana, esta tarde ya estamos llenos de gozo por Juanita, ¿verdad? Que va a obedecer al Evangelio. Ella ha escuchado el Evangelio desde hace mucho tiempo. Ha estudiado la palabra de Dios. Ha preguntado, ha salido de dudas. Ha creído, ¿verdad? Y ella quiere obedecer el Evangelio. Si alguien más esta mañana quiere obedecer el Evangelio, quiere ser bautizado para el perdón de los pecados, iniciar una nueva vida en Cristo, puede también ponerse de pie y confesar a Cristo. Decir, ¿verdad? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Si alguien más lo puede hacer, alguien más. Muy bien, hermano, pues muchas gracias por su atención y la invitación se la hace Cristo, ¿verdad? Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados. Pero no solamente Cristo, cada uno de nosotros, de los miembros de la iglesia, le hacemos esa invitación también a venir a Cristo.
Que Dios les bendiga y gracias por su atención.